Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a dar solución numérica al presente ejercicio, al que en este momento estás mirando en pantalla. Este se comenzó a analizar en el video anterior. ¿Te lo has perdido? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y conoce el primer paso fundamental para resolver ejercicios de física, en este caso de termodinámica. Y dicho paso fundamental consistió en entender, comprender qué está sucediendo en esta situación. Es decir, cuál es la situación del estado 1, en este caso cómo se da el proceso para llegar al estado 2, es decir, para que ocurra un cambio de estado, es decir, se explicó con lujo de detalles el proceso que se sucede en este ejercicio. Y siempre recuerda, es fundamental comprender totalmente y a plena cabalidad lo que está sucediendo, ya que esto te permitirá utilizar las fórmulas adecuadas y las tablas correspondientes para resolverlo. ¡Genial! Continuemos resolviendo nuestro ejercicio. Vamos a comenzar por definir completamente el estado 1 del mismo. ¿Cómo podemos definir el estado 1? Se nos pregunta cuál es la temperatura inicial de nuestra sustancia. Y por supuesto vamos a aprovechar también de calcular la energía interna de nuestra sustancia y la entropía. Recuerda que la energía interna nos permitirá aplicar la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado y conocer el calor. Y la entropía nos permitirá conocer la variación de entropía que existe durante este proceso de calentamiento. Muy bien, comencemos entonces por definir el estado 1, el estado inicial. ¿Qué conocemos de este estado? Conocemos que es una mezcla. Tenemos líquido y vapor. Y también conocemos la presión en la que se encuentra esta mezcla. Es de 200 kilopascales. Esta es la presión. Recordemos que toda vez que exista una mezcla es porque existirá cierta calidad. Calidad que fue bastante sencillo de calcular en el video anterior. Acá en la esquina inferior izquierda de la pantalla lo tienes. Como conocemos la masa de vapor y la masa total, simplemente se aplicó la definición de calidad. Y este cociente arrojó que la calidad en este caso es de 0.25. Vamos a anotarlo por acá, 0,25. ¿Y qué más nos dice el estado de mezcla? Recuerda que el estado de mezcla también nos indica la tabla que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la tabla saturada. Y recuerda que hay dos tablas saturadas, la de entrada por temperatura y la de entrada por presión. ¿Cuál de las dos debemos utilizar? Depende de lo que conozcas. En este caso se conoce la presión, observa, mira. Tenemos la presión inicial. Por lo tanto, debemos dirigirnos a la tabla saturada entrada por presiones. Y con la presión de 200 kilopascal podemos tomar lectura de las diferentes propiedades. Es decir, la temperatura inicial de la sustancia, por tratarse de una mezcla, será la temperatura de saturación a esa presión, a la presión 1, de 200 kilopascal. Como el estado es de mezcla, el resto de las propiedades se calculará así. La energía interna inicial no es más que U sub F más la calidad 1 por U sub Fg. Y la entropía inicial no es más que S sub F más la calidad 1 por S sub Fg. Y por supuesto, también vamos a agregar al estado inicial la propiedad que en este ejercicio es protagonista, es fundamental. Y en este momento te preguntarás, ¿pero a qué propiedad se refiere, profesor? Observa acá el detalle del proceso. Este es un proceso isocórico o isométrico, es decir, ocurre a volumen constante. ¿Pero por qué el volumen es constante? Porque nuestro recipiente es rígido. Obsérvalo acá, mira, es rígido. Y cada vez que tengas un recipiente rígido, el volumen se considera constante. Nunca lo olvides. Y por supuesto, es un calentamiento porque se agrega calor a través del calentador eléctrico. Por lo tanto, la propiedad protagonista acá será el volumen específico o el volumen geométrico. El volumen específico no es más que V sub F más la calidad en el estado 1, porque estamos hablando del volumen específico inicial, por V sub Fg. Y quizás te preguntes, pero profesor, ¿por qué indica que esta propiedad es protagonista? Es protagonista porque es la que enlazará el estado inicial con el final.
El volumen específico final en el estado final definitivamente es igual al volumen específico en el estado inicial. Y repito, ¿por qué son iguales? Porque se trata de un recipiente rígido, y en todo recipiente rígido el volumen permanece constante. Y quizás también te preguntes, pero profesor, ¿el volumen geométrico no es el que debe ser igual? ¿El volumen 1 igual al volumen 2? El geométrico, el que viene en metros cúbicos. La respuesta es sí, esto es totalmente correcto. Pero en este caso, como el sistema es cerrado, la masa permanece constante, porque no hay entrada ni salida de masa. Por lo tanto, el volumen específico, que se define como volumen geométrico dividido entre la masa, será igual en este caso también al volumen final geométrico dividido entre la masa. Repito, ya que se trata de un sistema cerrado, la masa permanece constante, el volumen geométrico permanece constante por tratarse de un recipiente rígido, por lo tanto, esta igualdad también permanece constante. Mucho cuidado con ese detalle. Vamos a abrir un poco más de espacio acá para continuar trabajando. Por lo tanto, vamos a ir a la tabla saturada del agua entrada por presiones para tomar lectura de ¿qué? Bueno, de la temperatura de saturación a la presión inicial, de U sub F y U sub Fg, de S sub F y S sub Fg, y por supuesto de B sub F y B sub Fg. Recuerda que B sub Fg no es más que B sub G menos B sub F. Observa, en pantalla se visualiza la tabla del agua saturada entrada por presiones. Ubicamos en la columna de la izquierda la presión de 200 kPa. Obsérvala acá la tenemos, 200 kPa. Y leemos al lado la temperatura de saturación. Mira el encabezado de la tabla. Al lado se encuentra la temperatura de saturación. Y por supuesto tenemos el volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Por lo tanto, en este caso la temperatura es de 120,21 grados centígrados. Esta es la temperatura inicial de nuestra mezcla. Acá tenemos B sub F y B sub G. También tenemos U sub F y U sub Fg. Y por supuesto también tenemos S sub F y S sub Fg. Con estos valores de la tabla podemos realizar los distintos cálculos. Observa, tomemos nota de la temperatura inicial. La temperatura inicial de nuestra mezcla es de 120,21 grados centígrados. Podemos agregarlo también acá, por supuesto. Vamos a borrar estos signos de interrogación y ya podemos agregar que la temperatura inicial es de 120,21 grados centígrados. Perfecto. Esta es la temperatura inicial de nuestra mezcla. Y recuerda que se llama mezcla porque tenemos dos fases de una misma sustancia, del agua. La sustancia es agua en fase líquida y en fase gaseosa. Claro, en fase gaseosa se llama vapor de agua. Excelente. Continuemos. La energía interna del estado 1 se calculará como U sub F, cuyo valor se encuentra en la tabla que ya te mostré y es de 504,50. Esto viene en kilogramos. Más la calidad del estado 1, que es 0,25, por U sub Fg, que de la tabla vale 2024,6. Por supuesto, todo esto, viene en kilojoule sobre kilogramos. Muy bien. ¿Y cuánto vale la entropía inicial? De la misma manera, S sub F vale 1,5302 más la calidad 1, que es 0,25, por S sub Fg, que vale 5,5968. Y ya sabemos que las unidades de entropía no son más que kilojoule sobre kilogramos Kelvin, ¿correcto? ¿Y cuánto vale el volumen específico, la propiedad que es protagonista en este ejercicio, por tratarse de un recipiente rígido, y es protagonista porque nos permitirá enlazar el estado 1 con el 2? Tal como ya te expliqué. ¿Cuánto vale V sub F? V sub F vale 0,001061 metros cúbicos sobre kilogramos, más la calidad, que es 0,25 por V sub Fg. Recuerda que V sub Fg es V sub G menos V sub F, siempre. Muy bien, mucho cuidado. V sub G, que vale 0,88578 menos V sub F, que ya sabemos vale 0,001061. Y por supuesto, las unidades son metros cúbicos sobre kilogramos, porque se trata de un volumen específico. Muy bien, al efectuar estas sencillas operaciones en una calculadora, se obtienen las propiedades del estado 1. La energía interna inicial es de 1010,65 kJ
sobre kilogramos. La entropía inicial toma el valor de 2,9294 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Y el volumen específico inicial, vamos a agregarlo acá al lado de la presión, toma el valor aproximado de 0,2222 metros cúbicos sobre kilogramos. Este es el volumen específico inicial. Se repite 4 veces el 2. Genial. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. Muy bien, ahora vamos a definir el estado 2 y en este momento requiero que pongas especial atención a cómo vamos a definir el estado final de nuestra sustancia. ¿Qué conocemos del estado 2? ¿Qué conocemos? Bueno, conocemos dos características. Por un lado, que se trata de vapor saturado, así lo indica el enunciado. Recuerda que vapor saturado es aquel estado donde acaba de desaparecer la última gota de líquido y ya todo se encuentra en estado gaseoso y se identifica en las tablas con la letra G. Muy bien, ¿y qué más conocemos? Conocemos el volumen específico final. ¿Y por qué lo conocemos? Porque por supuesto este es exactamente igual al volumen específico inicial. ¿Y por qué es igual? Porque se trata de un recipiente rígido y este vale 0,2222 metros cúbicos sobre kilogramos. Estas son las dos características que conocemos del estado inicial. Ahora bien, atención, cuidado. ¿Cómo puedo determinar el resto de las propiedades? ¿Cómo puedo conocer la temperatura final, presión final, energía interna y entropía final? ¿Cómo puedo conocerlas? Bueno, muy sencillo. Atención. Justamente como se nos señala que el estado es vapor saturado, el volumen específico final se convierte, atención, en B sub G. ¿Por qué B sub G? Porque se nos señala que el estado final es vapor saturado acá. El enunciado es claro al señalar el estado, por lo tanto B sub G vale 0,2222 metros cúbicos sobre kilogramos. Y justamente con este volumen específico, con B sub 2, nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado. Y puedes utilizar bien sea la de entrada por presiones, que es la que hemos venido utilizando, ya que conocíamos la presión inicial, pero ojo, no conocemos la final, o puedes utilizar la de entrada por temperatura. La de entrada por temperatura suele ser más precisa. Sin embargo, puedes utilizar cualquiera de las dos. Repito, ya que es muy importante, con B sub 2, que es exactamente B sub G, ya que el estado es vapor saturado, te vas a dirigir a la tabla de vapor saturado, bien sea entrada por presiones o entrada por temperatura, la que desees, y vas a tomar nota de ¿qué? Bueno, vas a tomar nota de las propiedades que necesitas, es decir, de la temperatura final, de la presión final, de la energía interna final y de la entropía final. Por supuesto, como el estado es vapor saturado, ¿quién es la entropía 2? Es S sub G. ¿Y quién es U sub 2? La energía interna final será U sub G. Y la temperatura y presión se podrán leer en la primera columna y por supuesto se corresponderán a la temperatura de saturación y o presión de saturación a este volumen específico. En resumen, en la tabla debemos ubicar la columna saturada para el volumen y ubicar a quién, ubicar el valor conocido que es 0,2222 y posteriormente tomar lectura de estos valores. Vamos a la tabla para hacerlo con mucho cuidado, ya que este es el corazón para dar solución al presente ejercicio. En pantalla se muestra la tabla del agua saturada entrada por presiones. En la columna de B sub G, esta que está acá, obsérvala, volumen específico para el vapor saturado, vamos a ubicar en esta columna el valor conocido, es decir, 0,2222. Observamos que 0,2222 se encuentra entre estos dos valores. Por lo general será difícil que consigas exactamente el valor en esta columna. Sin embargo, siempre se encontrará entre dos valores. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para calcular el resto de las propiedades? Es decir, estas, la presión final, acá en la columna de presiones,
la temperatura final acá, que sabemos que es la temperatura de saturación, ya que nuestro estado es vapor saturado, y por supuesto U sub G. Y recuerda por qué U sub G y S sub G. Observa energía interna de vapor saturado y entropía de vapor saturado, porque sabemos que el estado final es justamente vapor saturado. Muy bien. Por lo tanto, para poder encontrar el resto de estas propiedades debemos interpolar. ¿Cómo interpolas? Te vas a apoyar en el volumen específico, que es lo que conoces, y vas a relacionar el volumen específico con respecto a la presión, interpolas. La segunda interpolación es, de nuevo te apoyas en el volumen específico e interpolas con respecto a la temperatura. Y así sucesivamente, te apoyas de nuevo en el volumen específico, que es lo que conoces, e interpolas con respecto a la energía interna. Y finalmente vuelves a tomar el volumen específico conocido entre estos dos valores e interpolas con respecto a la entropía. ¿No recuerdas cómo interpolar? No te preocupes, acá siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y observa con lujo de detalles cómo interpolar en termodinámica. Genial, continuemos. Al interpolar se encuentran los siguientes valores, que la temperatura final de nuestra sustancia, recuerda que es la temperatura de saturación, tal como ya lo visualizamos, asciende a 174 grados centígrados. La presión final es de 870 kilopascal. Vamos a abrir un poco más de espacio acá para continuar trabajando. La energía interna al interpolar toma el valor de 2578,6 kilojoule por cada kilogramo. Y la entropía final toma el valor de 6,6332 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Genial. Una vez que ya hemos definido todos los estados, el estado inicial y el estado final, vamos a proceder a graficar el proceso en un diagrama presión-volumen y finalmente obtener el calor y el cambio de entropía en este proceso. Vamos a ello. En pantalla se visualiza el diagrama presión-volumen. Vamos a colocar nuestro domo de saturación, obsérvalo acá. Vamos a colocar dos líneas de temperatura, estas son isotermas. La línea verde de abajo es una isoterma y la línea roja es otra isoterma. Vamos a colocar los valores conocidos, acá los tenemos. Recuerda que la presión inicial es de 200 kilopascal, míralo acá, 200 kilopascal. Y la presión final es de 870 kilopascal. Por supuesto, la temperatura inicial, representado por la isoterma verde, es de 120,21 grados centígrados. Y la temperatura final es de 174 grados centígrados. Ahora bien, ¿dónde se encuentra nuestro estado inicial? Acá, en la zona de mezcla, míralo. Con cierta calidad. La calidad es del 25%, es decir, 0,25. Luego se sucede el proceso a volumen constante, observa. Acá se visualiza. Y ojo, siempre recuerda, este proceso es a volumen constante debido a que el recipiente es rígido y además se trata de un sistema cerrado, donde la masa también permanece constante. Por lo tanto, el proceso viene representado por esta línea totalmente vertical. Observa cómo nuestra sustancia pasa del estado de mezcla, acá, al estado de vapor saturado, que representa su estado final. ¿Y por qué sucedió esta situación? Porque recibió calor, y por supuesto al recibir calor, aumenta la temperatura, y tal como te expliqué en el video anterior, a medida que el líquido se va evaporando y la masa de vapor va aumentando, por ser un recipiente rígido, la presión se incrementa, es decir, la presión pasa de 200 kilopascal hasta 870 kilopascal. ¡Excelente! Continuemos. Para conocer el calor aportado por el calentador eléctrico, basta con recurrir a la primera ley de Termo. Pero, ¿cuáles de las primeras leyes de Termo? Recuerda que hay dos, una para sistemas cerrados y otra para sistemas abiertos. En este caso, evidentemente se trata de un sistema cerrado, ya que no existe transferencia de masa con los alrededores. Por lo tanto, la primera ley se escribe así. El calor es exactamente igual a la variación de energía interna que ha sufrido nuestra sustancia más el trabajo absoluto que haya realizado la misma. En este caso, este trabajo es nulo. ¿Pero por qué? Porque se trata de un recipiente rígido. En cambio, cuando se tiene un cilindro pistón, el trabajo es realizado, por ejemplo, por la sustancia empujando al pistón hacia arriba. Muy bien. Por lo tanto, en este caso, el calor
se calcula simplemente como la variación de la energía interna, es decir, la energía interna final menos la energía interna inicial. Pero como ya hemos definido todos los estados, es bastante sencillo calcular nuestro calor. Este será igual a... ¿Cuál es la energía interna final? La podemos visualizar acá en la parte superior. 2578,6 menos la energía interna inicial, la cual vale 1010,65. Por supuesto, esta diferencia viene en las unidades de kilojoule por cada kilogramo. Al efectuar esta sencilla diferencia en una calculadora, se obtiene que el calor aportado por el calentador eléctrico toma el valor de 1567,85 kilojoule por cada kilogramo. Obsérvese que este calor ha dado positivo. Vamos a destacarlo acá, positivo. ¿Y por qué ha dado positivo? ¿Tiene sentido que dé positivo? Por supuesto, porque es un calor que entra al sistema, está entrando al agua para evaporarla. Pero como conocemos la masa de agua, obsérvala acá, la masa es de 3 kilogramos, puedes conocer el calor que absorben estos 3 kilogramos. De la siguiente manera, observa, el calor será igual a la masa, que son 3 kilogramos, multiplicado por 1567,8 kilojoule por cada kilogramo. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilo cancela con kilo, y al efectuar este sencillo producto se obtiene que el calor absorbido por los 3 kilogramos de agua toma un valor aproximado de 4703,55 kilojoule. Excelente, acá ya tenemos el calor y por supuesto ha dado positivo por lo ya mencionado. Finalmente vamos a calcular ahora la variación de entropía que sufre nuestra sustancia durante el proceso. La variación de entropía será igual a la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial. Por lo tanto, en este caso, la variación de entropía será igual a 6,6332, que es la entropía en el estado final, acá se visualiza claramente, menos 2,9294, que es la entropía en el estado inicial. Por supuesto, las unidades son el kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de entropía toma el valor de 3,7038 kilojoule por cada kilogramo Kelvin. Pero por supuesto, como conocemos la masa, observa acá la masa, la cantidad de sustancia son 3 kilogramos, podemos conocer la variación de entropía que sufren estos 3 kilogramos de la siguiente manera. La variación de entropía no es más que la masa, que son 3 kilogramos, multiplicada por la variación de entropía, es decir, 3,7038 kilojoule por cada kilogramo Kelvin. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de entropía toma el valor de 11,11 kilojoule por cada Kelvin. Ojo, cuidado, esta K, la de arriba, es kilo y esta que está acá abajo es Kelvin de temperatura. Mucho cuidado. ¿Y por qué quedó en esta unidad? Porque claro, kilogramo simplifica con kilogramo y suponiendo que no conoces la cantidad de sustancia, simplemente lo dejas hasta acá. Así presentarías el resultado de la variación de entropía. No te pierdas nuestro próximo video, donde continuarás aprendiendo de forma rápida, sencilla y segura, acá en la mejor asesoría educativa. ¡Hasta pronto! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto